¿Listos para el próximo pueblo mágico? Bueno, para este va a haber una pequeña adivinanza. Han sucedido dos cosas aquí súper importantes. Una repercutió en todo México y la otra es un cantante muy famoso. La primera se llevó a cabo en 1810, mientras que la segunda nos ha acompañado con su música. Un pueblo mágico que sin duda tiene mucha historia, cuna de la independencia nacional. Esto es Dolores Hidalgo. Cada rincón tiene historias e innumerables leyendas. En las calles aledañas todavía se podrá escuchar a los insurgentes y en las calles principales al famoso cantante José Alfredo Jiménez. Ahora ahí te va un poco de la historia de Dolores Hidalgo. Antes de que llegaran los españoles, a este lugar se le conocía como Cocomán, el lugar donde cazan las tórtolas. Pero los españoles dieron cimiento a esta ciudad en 1710, cuando construyeron la parroquia de Nuestra Señora de Dolores. Y es hasta 1947 cuando el presidente Miguel Alemán decide llamarla Dolores Hidalgo. Y de sobrenombre, cuna de la independencia nacional. Este pueblo mágico es patrimonio histórico y forma parte de los pueblos mágicos en el 2002. Además de ser la cuna de la independencia, también aquí creció el famoso cantante José Alfredo Jiménez. Y aunque es a finales de agosto, este pueblo ya se está iluminando por completo para darle la bienvenida al 16 de septiembre. Los edificios se empiezan a decorar con este tipo de adornos muy mexicanos y listos para celebrar. Si piensas este 15 de septiembre ir a Dolores Hidalgo, ahí te van unas cuantas recomendaciones. Número 1, el hospedaje ya está a full. Entonces, ¿qué otras opciones tienes? Quedarte en ciudades aledañas a Hidalgo. Número 2, sin duda la cuna del Grito de Dolores es el mejor lugar para pasar el 15 de septiembre, pero tienes que tener en cuenta que va muchísima gente, así que tanto la plaza principal como su iglesia están llenísimas. Número 3, si vas el 15 de septiembre y llevas carro, la verdad es que hay muy pocos lugares para estacionarse. Número 4, Guanajuato tiene sus propios policías de turismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad son policías que se encargan de cuidar a todos los turistas. Y la verdad son muy buena onda. Así que a uno que otro se te acercará y te dirá como, oye, yo estoy aquí para cualquier cosa que necesites, así que háganles caso. Y número 5, no te olvides de visitar todos estos lugares que han sido súper importantes para la historia de México. ¿Qué visitar en Dolores Hidalgo? En la plaza principal podrán encontrar la estatua de Miguel Hidalgo, pero también van a encontrar esto. Es el hijo del árbol de la noche triste y prácticamente es para conmemorar a todos aquellos que dieron su vida por la independencia. También podrás observar helados, muchísima gente, zapateros y algo súper bonito que a mí me gustó mucho es un señor que hacía barro. Sí, realmente ahí estaba haciendo barro, así que véanlo conmigo. Y nos encontramos en el lugar más icónico de todo Dolores Hidalgo, ya que aquí el cura Miguel Hidalgo dio el grito de la independencia. Fue construida desde 1712 y se acabó hasta 1778. Tiene una fachada churrigueresca, ya sé, un nombre súper raro. Enfrente de la parroquia podrás encontrar una réplica de la campana que tocó Miguel Hidalgo. La original se encuentra en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Ahí te va un dato curioso que seguro no sabías. Al lado de la iglesia se encuentra el callejón Casiano Exiga. Esto tiene una historia muy particular, ya que después que Dolores Hidalgo fue a la prisión y liberó a los reos para dar inicio a la independencia, Casiano Exiga se dirige a buscar a aquella persona que lo había culpado y lo encuentra en este callejón. Lo mata a sangre fría. Esta fue la primera sangre española derramada de la independencia. El Museo de la Independencia. Si vas a visitar el Museo de la Independencia tienes que tener en cuenta un par de cosas. Ahí era la cárcel de Dolores Hidalgo. Así que cuando Miguel Hidalgo dio el grito, fue a la cárcel, liberó a los reos y se le unieron a su causa. Así que si visitas este museo, las salas era donde estaban los reos. También podrás ver un calabozo. Y hay una sala muy particular en honor a Dolores Hidalgo, que es prácticamente cuando lo aprenden y hay una pintura de su cabeza. La Casa de las Visitas. Y es que aquí prácticamente desde 1700 y pico
se albergan solo visitas. Y no quiere decir que sean turistas, sino más bien gente reconocida o importante para el gobierno. El Museo Bicentenario, o también la Casa de Abasolo, es la casa donde nació el militar Mariano Abasolo, también un héroe de la patria. Pero también ahí se hospedó Benito Juárez por ahí de 1863, y un año después se hospedó el emperador Maximiliano. En el Museo Bicentenario se encuentra la réplica más exacta de la campana que tocó Miguel Hidalgo. La original está en la Ciudad de México, e hicieron 31 réplicas, una para cada estado, pero siendo la de Dolores Hidalgo la más exacta. Y bueno, ¿qué más podrás encontrar en este museo? Podrás encontrar un mural en el techo, y también hay un lugar muy especial donde se encuentra un mural de Miguel Hidalgo. Podrás encontrar desde escritos que se hicieron en 1810, 14, 20 todavía. También podrás encontrar los personajes de la independencia, muchísimas pinturas sobre ella. Y una pequeña sala en honor al santo. Sí, al luchador y todas sus películas. Ahí te va una cosa que no sabías. En el Museo Bicentenario se encuentra una pintura que es la misma que se encuentra en el callejón donde derramaron la primera sangre española. Nos encontramos en el Museo del Vino. Aquí podrán saber todo del vino, desde su siembra hasta su cosecha y todos los vinos que tiene Guanajuato. La Casa del Vino se encuentra en el antiguo Hospital de Dolores Hidalgo. Pero está padre porque podrás conocer todo el proceso del vino. Todos los vinos que hay en Guanajuato, incluso algunos fun facts sobre la botella y sobre el corcho. Tiene dos precios, uno de 85 y otro de 100 y pico. La diferencia solo es que en uno te dan más vino que en el otro. Bueno, ya dijimos que Dolores Hidalgo tiene la independencia como al gran cantante José Alfredo Jiménez, así que está su casa museo. Tanto él vive ahí y obviamente podemos ver cosas de este cantante. Y empecemos con lo básico. ¿Quién es él? Fue un cantante y compositor mexicano que sus canciones recorrieron el mundo entero. Generalmente él cantaba corridos y rancheras y también un poco de mariachi. Sus canciones más famosas son El Rey, Camino a Guanajuato, La Media Vuelta o Si Nos Dejan. ¿Y qué podemos encontrar en este museo? Obviamente fotografías, discos del cantante, partituras, sombreros, trajes de charro y hasta su primer triciclo. Además de estos objetos, también podrás observar toda la vida de este cantante, prácticamente desde su infancia, cuando deja sus estudios, cuando se vuelve cantante, cuando se vuelve famoso, cuando se casa con su primera esposa y hasta cuando decae debido al alcohol. Este cantante no se podía ir de Dolores Hidalgo, así que después de que murió lo enterraron ahí y le hicieron su propio mausoleo. Y aunque no lo crean, no tenía este mausoleo. 25 años después de que muere su yerno, Javier Senosiain, diseñó esta tumba. Aquí se podrá observar bajo el sombrero que tiene una frase que dice: la vida no vale nada. Obviamente es parte de su canción Caminos de Guanajuato. Y luego existe un zarape, una bufanda, como lo quieran ver, de colores en la cual se graban sus canciones. El mausoleo se encuentra a aproximadamente unos 15 minutos del centro de Dolores Hidalgo. La entrada es gratuita, pero hay guías turísticos que te pueden dar un zarape y un sombrero para la foto. Otra cosa que puedes hacer en Dolores Hidalgo es visitar las cantinas. Se dice que la cantina El Incendio fue en donde José Alfredo Jiménez escribió muchas de sus canciones. El monumento a los héroes de la independencia fue construido en 1960 durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Es una escultura de 25 metros de altura y es de cantera rosa. Y en los 4 puntos están 4 héroes: Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y Morelos. Ahora hablemos del Museo Casa Hidalgo. Ahí es donde vivió el padre de la patria, Miguel Hidalgo, pero antes era conocida como la Casa del Diezmo. Durante la independencia fue saqueada por 80,000 personas, pero en 1863 Benito Juárez la declara como monumento nacional. Ahí podrás encontrar distintas cosas que obviamente pertenecieron a Miguel Hidalgo, como sus vestimentas sacerdotales, estandartes de la Virgen, incluso una urna con sus restos. Entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo hay una ruta del vino, es decir, ahí podrás encontrar muchísimos viñedos y bodegas, así que si tienes tiempo, para en algunas para poder probar esta bebida. Cuna de Tierra es una de ellas, son aproximadamente 30 hectáreas y sus vinos están reposados en barriles franceses, húngaros y americanos. La bodega Dos Bos tiene aproximadamente 3 hectáreas y producen las vides como Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Chardonnay y Moscato Yal. Por último está Rancho Toyán. Prácticamente vas a entrar a una cueva que son 20 metros de profundidad y todo el proceso aquí del vino es orgánico.
Otro lugar que tienes que visitar, y si tienes tiempo, es El Llanito. Es un pueblo de raíces otomíes que perteneció a la hacienda de la R. Y en cuanto a su gastronomía, Dolores Hidalgo no se queda atrás. Así que tienes que probar el mole de la localidad, chiles de chorro, barbacoa de hoyo, los chiles rellenos, sobre todo los chiles en nogada ahorita, las gorditas de avena con espinaca y muchísimo más. Pero si quieres algo un poco más exótico, también existe la ardilla rellena, el conejo en mole verde y las tortitas de quelites. ¿Dónde comer en Dolores Hidalgo? Tanto hay mercados como hay restaurantes. Nosotros fuimos a comer a El Fruti. Es un restaurante que se encuentra a un lado del Museo de los Descendientes de Miguel. Y prácticamente es comida mexicana, la cual va desde una comida corrida hasta algo como unas enchiladas, enmoladas, enfrijoladas y todo lo que se te ocurra con tortilla. Si vas a Dolores Hidalgo no te puedes perder La Flor de Dolores. Es una heladería en la cual el esposo de la señora Tere y la señora Tere han fundado durante mucho tiempo. Y es que hace un año su esposo murió, entonces en estas nuevas ferias le dieron un reconocimiento súper bonito a su esposo y a ella por esta gran obra que han hecho de hacer helados. Sí, porque es todo un arte. Y es que ya he hecho más de 80 y tantos sabores, entre ellos para diabéticos y para gente que come de todo. Yo comí un helado de sayulita, está hecho a base de muchísimas frutas, pero las más predominantes es el kiwi y el plátano. Un gusto tenerlos aquí en La Flor de Dolores. Bienvenidos, los esperamos este 15 de septiembre para que vivan las fiestas patrias en Dolores, una de la Independencia Nacional Guanajuato. Ella súper buena onda nos regaló esto. Sí, son 6 libros, uno de cada pueblo mágico. Está padrísimo porque Guanajuato impulsa mucho el turismo hacia estos lugares. Así que si vas a Dolores Hidalgo no te puedes perder esto. ¿Y qué onda con las artesanías? Dolores Hidalgo tiene un pequeño secreto. Y es que muchos creemos que la talavera viene de otras partes de México, pero la verdad es que también ahí la fabrican. Así que además de esto también puedes comprar cerámica mayólica y alfarería. ¿Y qué es la cerámica vidriada o mayólica? Es una técnica que nos trajeron los españoles en el siglo XVI y la trajeron a Dolores Hidalgo y de ahí la han mantenido. Según Wikipedia, porque obviamente no sabemos todo aquí, la mayólica es una técnica en la cual decoran cerámica sobre losa estanífera, con un esmalte de plomo y estaño. Prácticamente es un poco a la cerámica que conocemos. Y eso fue todo de este pueblo mágico. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.